Compartir con ustedes, mis amados hermanos, la enseñanza de la palabra del Señor Jesús. Vamos a, primero quiero extender mis saludos al pastor Andrés, a la hermana Orfa que se comunicó conmigo, a la hermana Elviria, qué gusto poder verla, a todos los hermanos que están por Zoom, y a los que nos ven a través de las redes sociales. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué alegría poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y también, como decía el pastor, yo puedo decir en esta mañana, Maranata, viene el Señor desde Uruguay, porque sí es verdad que estoy sirviendo al Señor aquí en Ecuador, pero yo soy uruguaya y toda mi familia también le sirve al Señor en Uruguay. Qué bendición que el Señor de todo pueblo, de toda lengua, tiene una iglesia santa, limpia para la gloria y honra de su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Le invito, hermanos, que vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Mateo 8:27. Amén. El libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Aleluya. Ya oramos, puede estar cómodo y vamos a escuchar la palabra del Señor Jesús. Los discípulos se maravillaron al ver lo que Jesús hizo, que el viento y el mar le obedecían. Así como nosotros en este tiempo nos maravillamos de toda la obra que ha hecho el Señor, de lo que ha hecho en nuestra vida, de lo que ha hecho en la iglesia, en nuestra familia, de lo que nosotros podemos ver que ha pasado en la palabra, y nos seguimos maravillando y aún nos maravillaremos mucho más viendo las cosas que vendrán, porque sabemos que el Señor tiene poder y autoridad para seguir obrando con toda su gloria, aleluya, en este pueblo. Pero vamos a tomar una pequeña historia, muy conocida, pero que el Señor puso en mi corazón tratarla en esta mañana. En el libro de San Mateo, vamos a leer capítulo 14, el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aleluya. Entonces, nosotros de aquí sacamos que después de alimentar a 5,000 hombres, dice la Biblia, que el Señor hizo ese milagro, les envió a los discípulos y les dijo, vayan ustedes, que Él se iba a quedar allí para orar solo. Entonces vemos ese hermoso ejemplo de nuestro Dios que nos dejó a nosotros el estar en oración. Y los discípulos se fueron mar adentro. Muchos teólogos e historiadores dicen que se trataba del mar de Galilea, porque a la ciudad que llegaron se encontraba cruzando el mar de Galilea, la ciudad de Gesernet. Y si nosotros vemos el mar de Galilea, es conocido por los israelitas como Kineret. Es un mar muy antiguo, donde tenía las vías antiguas, las vías maris, que unían a Egipto con los imperios del norte. Pero pasó algo. Ese lugar está situado como 200 metros bajo el nivel del mar y está en una ubicación donde los vientos, es muy común que se levanten grandes vientos. Jesús envió a sus discípulos, pero los discípulos vieron ese viento fuerte que asolaba, vieron cómo la barca se veía golpeada por los vientos, y empezaron a tener miedo. Los discípulos se empezaron a turbar. ¿Por qué? Porque la tempestad era fuerte.
Si nosotros hacemos un análisis, el Señor ya había calmado la tempestad cuando estaba en la barca en ese mismo mar. Y en ese mismo mar de Galilea, a las orillas fue que llamó a Pedro, a Simón, y a su hermano Andrés, también a Juan y a Santiago, que eran pescadores de ahí. Entonces, para los discípulos, el ambiente de ese mar no era algo nuevo, ya lo conocían. Pero igual, incluso porque lo conocían, es que aún tenían más miedo. Y como el Señor los había dejado, dice la Biblia que el Señor se fue a orar y que llegó la noche. Entonces eran como las 6 de la tarde cuando el Señor estaba orando. Y el viento les era contrario. Haciendo el estudio de la misma historia en el libro de Mateo, dice en el capítulo de Mateo 6, 47, al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ellos estaban en un barco a remo y remaban, y ya estaban cansados. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Es casi imposible en una embarcación a remo ir avanzando si el viento es contrario, si la mar es contraria. Entonces, en nuestra vida, muchas veces, hermanos, queremos avanzar espiritualmente. Muchas veces queremos decir, no, yo necesito, no me puedo quedar estancado, necesito avanzar, necesito hacer un esfuerzo, pero el viento es contrario. Cuando el cristiano se dispone a consagrarse, enseguida el viento es contrario, sale un problema, sale una dificultad. Viene alguien y por ahí nos quiere hacer bajar nuestra fe. Viene la tentación y el cristiano empieza a lucharla, a remarla, como se dice. Porque el viento es contrario y fuerte, pero hay poder en el nombre de Jesús. Que si tenemos que pasar un poco y que tenemos que esforzarnos, hágalo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Si usted quiere consagrar su vida, si usted quiere ir avanzando, si usted no se quiere estancar, y el viento le es contrario y usted siente la dificultad, siente la persecución, siente la angustia, hoy levante sus manos y dígale, Señor, hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre, Jesús, que como dice la palabra del Señor, aleluya, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, aleluya, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aleluya, gloria al Señor Jesús. Si tenemos que esforzarnos, qué hermoso. ¿Sabe qué le digo? Qué hermoso es esforzarse por servir al Señor. Qué hermoso es esforzarse por buscar su rostro. Qué hermoso es esforzarse por ir avanzando espiritualmente, porque el Señor tiene una bendición preparada para tu vida. El Señor tiene una bendición preparada para tu familia. Pero hay de aquel que baja los brazos. Hay de aquel que no hace las cosas que el Señor le pide. Hermanos, cuando llegó el Evangelio del nombre de Jesús al Uruguay, mi familia y yo siempre, mi madre siempre buscaba a Dios, iba a las iglesias, las más comunes, las trinitarias, las asambleas de Dios, pero siempre nos llevaba a nosotras. Y llegó el Evangelio de Jesucristo y se levantó una gran persecución, porque las iglesias donde nosotros pertenecíamos, las asambleas, decían, no, es una falsa doctrina, no, es que no es de Dios. Pero me invitaron a mí a escuchar el nombre de Jesús. Y yo tenía 14 años, pero desde que yo escuché el nombre de Jesús, el Señor me reveló el nombre y mi vida cambió por completo. Mi vida cambió. Pero Jesucristo, hermanos, vino la persecución a mi vida, incluso de mi propia familia,
¿Por qué? Porque decían, no, no escuches, no, eso no es de Dios. Pero el Señor, qué bueno que es. Después de estar ahí, después de luchar, después de como de los discípulos, remar contra el viento, el Señor abrió y tocó el corazón de mi hermana. Y después de mi hermana, el Señor tocó el corazón de mi madre, revelándole su nombre. Y después, hermanos, casi toda mi familia le sirve al Señor Jesús y conoce el nombre glorioso de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que esforzarse por esa bendición. Uno tiene que esforzarse por conseguir lo que Dios quiere para nuestra vida. Si yo no me hubiese esforzado en ese tiempo, mi familia no sería salva. Y hoy el Señor te pide, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, aleluya, porque el Señor está contigo como un poderoso gigante. Aquel alguien que el Señor le dice, puedes, estás pasando los vientos, estás pasando ese mar difícil, pero esfuérzate en el nombre de Jesús, mi hermano, porque hay gran bendición para ti y para tu vida y tu familia, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor, porque Él es el que da fuerza al cansado. Y si estás cansado en este día, el Señor te multiplica las fuerzas. El Señor te da fuerzas, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Los discípulos estaban cansados de remar y el viento era contrario. El mar de Galilea tiene una dimensión de unos 21 kilómetros que ellos tenían que pasar, 10 millas más o menos. Y como leímos, la barca estaba en el medio del mar. Y en el medio del mar habían ellos avanzado unos 10 kilómetros. De 4 a 5 millas. O sea que era muy poco. Pero Jesús, dice la Biblia, que se acercó a ellos en la cuarta vigilia, o sea, de las 3 a las 6 de la mañana. Y Jesús, como leímos, se quedó orando cuando cayó la noche. O sea que los discípulos, haciendo una cuenta del tiempo, estuvieron desde las 6 de la tarde, las 18 horas, hasta las 3, un poquito más quizás, hasta las 4 de la mañana, remando. Son de 9 a 10 horas, mucho tiempo. Por eso es que estaban cansados. Y la profundidad en el medio del mar, la parte más profunda, es de 44 a 48 metros. Y los discípulos conocían bien ese sector. Entonces, cuando le vieron a Jesús que se acercó a ellos caminando sobre el mar, ellos tuvieron miedo porque sabían todos los factores que tenían ahí. Sabían que el viento y la mar estaba agitada, sabían la profundidad en donde se encontraban y sabían que sus fuerzas ya eran limitadas. Hermanos, eso que nos enseña a nosotros, que hay muchas veces que sabemos lo que Dios quiere para nuestra vida, que sabemos cómo hacer las cosas, que sabemos que Dios quiere que nos consagremos, que dejemos el pecado, que dejemos lo que nos está haciendo mal. Pero ese conocer nos limita. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo me voy a consagrar si no puedo? Si algún momento soy débil. ¿Cómo el Señor me va a pedir a mí que para servirle tengo que dar mis diezmos, mis ofrendas? Hay cosas que el ser se pone y los limita. Hay pensamientos humanos que nos limitan. Usted dice, no, ¿cómo yo voy a predicar? Si soy nerviosa, si soy tímida. ¿Cómo? Pero hay poder en Jesús. Que el Señor hizo hablar al mudo. Que el Señor le da fuerza al cansado. Que el Señor, hermanos, no es lo que nosotros podamos hacer humanamente. Es lo que el Señor hace en nuestra vida. No es lo que usted haga con sus fuerzas. Nosotros como personas somos limitados. Carecemos de muchas cosas. Pero cuando Jesucristo llena tu corazón, tu mente,
Ya no eres tú hablando, es Cristo a través de ti. Ya no eres tú el que predica, es Cristo a través de ti. Entonces no temas, aleluya. Y si conoces la palabra de Dios, y si conoces lo que está escrito aquí, aférrate, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aleluya. Hay muchas veces que el intercesor pasa por una etapa de miedo a la respuesta que Dios quiere a su vida, porque conoce cómo Dios obra, porque conoce cómo Dios hace las cosas. Y no es muchas veces como nosotros la pensamos o queremos. Él es soberano. Él es soberano y Él actúa según su voluntad, mi hermano. Y hay personas que le cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y hay personas que le cuesta. Pero déjame decirte que el hacer la voluntad de Dios nos ha agradado. Y el hacer la voluntad de Dios es la que nos tiene aquí. Y el hacer la voluntad de Dios, por eso usted está escuchando esta palabra, porque ha hecho la voluntad de Dios. Y si en algo usted no ha hecho la voluntad de Dios, es el tiempo aceptable de reconocer y decir: Señor, yo conozco mis limitaciones, pero yo conozco que eres un Dios que todo lo puedes, aleluya, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Gloria al Señor. Oh, nosotros tenemos que conocernos a nosotros. Pero por sobre eso tenemos que conocer a nuestro Dios, que Él hace maravillas, que Él hace poder, que Él hace cosas grandes, aleluya. Y cuando usted conoce a su Dios, puede levantar las manos con toda seguridad. Puede orar con toda certeza que Él es poderoso, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, si usted tiene una dificultad, si usted conoce una dificultad de su vida, si usted está pasando un momento difícil, dígale: sobre todo momento difícil, sobre toda dificultad, yo conozco a mi Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando no conocemos al Señor es que dudamos. Cuando no conocemos al Señor es que tenemos miedo. Pero si hay alguien aquí que conoce quién es su Dios, está listo para darle la mejor alabanza, está listo para darle lo mejor de su vida, está listo para levantar sus manos y orar por los enfermos, y los enfermos sanarán, por reprender demonios y los demonios huirán, porque tenemos el Dios Todopoderoso con nosotros, aleluya, gloria al Señor. Usted tiene al Dios grande, alto y sublime, aquel que obró en nuestra vida, y por eso podemos decirle, amigo, con toda certeza que Él va a obrar con poder y autoridad en tu vida. Los discípulos estaban angustiados porque el viento era contrario, porque ya era la madrugada y porque estaban en la parte más profunda. Pero Jesús se acercó a ellos. Quizás no de la forma que ellos esperaban. Quizás no de la forma que ellos entendían humanamente. Es que mi Dios obra de formas que humanamente no entendemos. Es que mi Dios hace las cosas perfectas. Si no entiendes lo que estás pasando, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque Él es perfecto, aleluya. Los discípulos tuvieron miedo. El versículo 26 de San Mateo 14 dice: y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron y decían: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Los discípulos tuvieron una sensación de temor. El miedo es algo, hermanos, que el cuerpo mismo lo produce en momentos, en circunstancias donde estamos pasando algo extremo. Vieron algo caminar sobre el mar. Y ellos, siendo pescadores, sabían que es imposible físicamente caminar sobre el mar. ¿Por qué? Porque debería el agua, para que los objetos no se hundan, los objetos tienen que ser más densos que el agua. Cuando los objetos son más densos que el agua, se hunden. Entonces, cuando uno entra a la mar de pie, en un pequeño espacio que son nuestros pies, va más peso que el agua. Pero cuando hay muchos que han ido al mar y se hacen la plancha, como se dice, se acuestan y flotan. ¿Por qué? Porque nuestro peso está repartido en un espacio más grande y es menos denso que el agua. Físicamente, era imposible que alguien camine sobre el mar. Imposible. Y menos en el agua dulce. El mar de Galilea es agua dulce. En el mar salado dice que las cosas flotan con más facilidad, pero menos en agua dulce. Y menos, hermanos, en el viento que había y en cómo estaba la mar. Si nosotros reunimos todas esas cosas, eran imposibles. Ellos veían algo imposible. Porque lo que a los discípulos le costó unas 10 horas en remar, por el viento, por el mar, por el cansancio, Jesús lo hizo caminando. Y caminando sobre la mar. De ahí el versículo que leímos, que dice: ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Mi Dios obra de formas especiales, aleluya. Y si usted lo ha sentido, dele una alabanza al Señor. De formas que nosotros no podemos ni imaginarlos. Porque nuestra mente es humana, pero Él es divino y poderoso. Él ha hecho tantos milagros y prodigios. Cuando los discípulos lo vieron, tuvieron miedo. Pero es que deberían haber estado maravillados. Porque ver a Jesús, ya lo habían visto multiplicar panes y peces, ya lo habían visto calmar otra tempestad, ya lo habían visto sanar. Pero ahora se enfrentaba a la física, se enfrentaba a la gravedad, se enfrentaba al viento, se enfrentaba a la mar contraria. Cuando nosotros tenemos un problema, lo vemos grande, vemos dimensiones grandes. Pero acuérdese que nuestro Dios es mucho más grande, aleluya. Acuérdese que nuestro Dios es mucho más poderoso. Si ellos veían a la mar agitada y tenían miedo, pero el Señor caminaba simplemente, aleluya, aleluya. Hermanos, mire su problema, mire lo que lo aqueja, mire sus limitaciones y véalo a Jesús caminando en este momento. Y véalo a Jesús caminando a través de su problema, a través de esa limitación, a través de esa angustia. Jesús se pasea y es glorificado su nombre porque Él tiene el control, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Aleluya. Oh, santo es tu nombre, santo es tu nombre, Jesús. Él siempre tiene el control de todas las cosas, de todo lo que vivimos, de todo lo que nos pasa. Él tiene el control. Y aunque en este momento tú no lo puedas entender, después de que pases la prueba, vas a saber que Él siempre tuvo el control de tu vida, que Él nunca te ha dejado, que Él nunca te ha desamparado, que Él ha estado ahí contigo, aleluya.
Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces los discípulos lo vieron y se turbaron y tuvieron miedo y dieron voces y gritaron: ¡un fantasma! Lo primero que se les pasó, un fantasma. Y dice la Biblia, en el libro de San Marcos 6:48, el versículo que estábamos leyendo: y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ve al Señor. Quería adelantárseles. Oh, aleluya. ¿Cuántos han sentido que el Señor se ha adelantado a nuestra vida? ¿Cuántos han sentido que el Señor ha obrado en cosas que nosotros no sabíamos que iba a pasar? ¿Cuántos han sentido que el Señor va delante de nosotros como un poderoso gigante? Aleluya. Jesús quería adelantárseles a ellos, pero lo vieron y empezaron a tener temor y empezaron a tener miedo. El miedo, como le vimos, es una reacción del cuerpo que constituye un mecanismo de supervivencia, de defensa. Eso es biológico. Neurológicamente, el miedo está en la amígdala del lóbulo temporal, que eso hace que la sangre vaya distribuida a nuestros músculos mayores, a las piernas, a los brazos para defendernos, que el corazón bombee sangre más rápido, que las pupilas se dilaten. El ser humano está preparado para enfrentar el miedo, pero el miedo también es un estado emocional psicológicamente. Hay personas que temen a cosas simples y que se paralizan del miedo y no pueden hacer nada. Antes de reaccionar como un término de supervivencia, se quedan estáticos, estancados y no pueden reaccionar. El miedo social también nos estanca en una rutina que nos hace tener miedo de salir de ella, de estar en un estado de confort, en una posición donde nos sintamos tranquila. Y el miedo espiritual es el que nos limita a ver las cosas maravillosas de Dios. Es el que nos limita a sentir más el Señor, a buscar más de Dios. Hay miedo espiritual. Hay miedo a que seas perder cargos. Hay miedo a no ser aprobados. Hay miedo a equivocarnos. Y esos miedos son los que nos estancan en nuestra vida espiritual. Así como psicológicamente hay personas que tienen fobia a cosas muy simples al salir afuera. Hay personas que tienen fobia a los insectos. Hay personas que tienen fobia a la suciedad, a los gérmenes. Y eso limita su vida. Hay hermanos que tienen miedo a lo que Dios puede hacer en su vida. Hay hermanos que tienen miedo a un llamado de Dios. Hay hermanos que tienen miedo a buscar más de Dios. Hermanos, es que nosotros decimos, bueno, bautice, arrepiéntase, bautícese, sea lleno del Espíritu Santo y sírvale al Señor. Y nos enfocamos en esas cosas, pero hay más de Dios para nuestra vida. Hay más de Dios para usted. Si usted quiere tener experiencias personales con Dios, tiene que perder el miedo de sentir su poder. Tiene que perder el miedo de que Dios se mueva en su vida. Y las personas que han visto cosas grandes de Dios es porque han perdido ese miedo espiritual. Ese miedo a entregarle todo al Señor, a que Él tenga control de todo, a que Él hable a través de usted, a que Él lo tome por un don de profecía, de milagro, de sanidad. Hermanos, Pedro tuvo que perder el miedo para entrar en una dimensión espiritual. Cuando el Señor lo preparó, como lo vimos aquí en la barca, tenía miedo. Los discípulos tenían miedo. Pero después,
Cuando el Señor ya les dio poder y autoridad, dice la Biblia que la gente ponía a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara y los sanara. Ve, eso es perder el miedo espiritual. Si usted quiere, el Señor puede darle aún más poder. Si usted le abre su corazón, el Señor puede darle dones en este día. El Señor puede hablar a través de su boca a las naciones, pero debemos dejar que Él tome control de nuestro ser, que ese miedo se vaya. ¿Cuántos pastores tienen miedo, quizás, con todo respeto, al salir a la obra misionera extranjera? Porque dice, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a llegar? Dejar todas mis comodidades en mi país para salir. Pero déjame decirte que Jesucristo te está tocando en este día. ¿Cuántos jóvenes tienen miedo a decir, no, el Señor puso en mi corazón el sentir de servirle a tiempo completo, pero tengo miedo? ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a enfrentar? No, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cuántas hermanas tienen miedo de predicar, de levantar su voz y decirle, no, es que dicen, no, es que no puedo hacerlo? ¿Por qué? Porque no soy varón. ¿O por qué? Porque no tengo la costumbre, o porque estamos limitadas por nuestra cultura, por nuestras tradiciones. Oh, no es así. Si usted tiene miedo en este día, hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Porque el miedo lo que hace espiritualmente es paralizarnos. Y los discípulos tuvieron miedo y no pudieron entender que era Jesús el que se acercaba a ellos. Jesús se puede estar acercando a ti, a tu vida, y puede el Señor llamarte a tu familia, al servirle, a tu vida para que tengas un servicio a Dios especial. Pero puedes tener miedo y eso puede limitar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ellos no entendían que era su maestro, que era su Dios, que era quien estaba con ellos. Pero se turbaron por el miedo. Que eso no nos pase a nosotros. Hermano que estás en intercesión, no tengas miedo en buscar más al rostro de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. No nos limitemos por lo que puede pasar. Y el miedo es muchas veces no solo por lo que puede pasar, es por lo que ya pasó. Es por lo que ya vivió. Si viviste una experiencia difícil, si viviste una experiencia dolorosa, deja que el Señor sane tus heridas. Deja que el Señor te levante nuevamente. Deja que el Señor, aleluya, obre en tu vida. Lo más difícil de las personas cuando se alejan de Dios, se apartan momentáneamente del Señor, es después dicen, no, pero ¿cómo me voy a otra vez consagrar? ¿Cómo el Señor me va a perdonar? ¿Cómo el Señor va a hacer para que no me vuelva a descarriar? Pero deja ese miedo. Si te alejaste de Dios por un momento, no tengas miedo en esa noche, en ese día, de decirle, Señor, quiero volver a sentir tu presencia, quiero volver a sentir tu poder, quiero volver a servirte, Señor, con toda mi vida y mi corazón, aleluya. No temas, aleluya, porque Él tiene cuidado de ti, gloria al Señor. Hermanos, que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos encaje en una rutina, en ir al culto el martes, el jueves, sábado y domingo, termina el culto y ya nos vamos y volvemos a lo mismo. Estamos en una rutina espiritual. Y eso es por miedo, porque nos sentimos cómodos, porque decimos, ya cumplo con Dios, ya hago esto,
y nos enfocamos en nuestra comodidad, pero no es así. Pablo dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Si tú quieres, puedes moverte en Dios en este día, porque el Señor no es estático. Él se mueve, Él lo llena todo, Él lo cubre todo. Y dice la Biblia que irán de poder en poder. No es una medida simplemente, es el poder en poder en aumento. Esto es en aumento. Y también dice la palabra que somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros tenemos que ir de poder en poder. Si un día predicaste con poder, al otro día tiene que ser mejor tu prédica. Si un día hiciste una oración con poder, tu oración tiene que ser mejor para la próxima vez. Si te quebrantaste en un culto, tu quebrantamiento tiene que ser mejor para la próxima, porque tenemos que ir de poder en poder, aleluya. No nos podemos estancar. Y estamos en la situación donde por toda esta pandemia nos hemos estancado en cultos por redes sociales. Está bien que la hemos aprovechado, pero hay muchos de nuestros hermanos que se limitan a ir al templo. Si el gobierno da apertura, hermano, congréguese. ¿Sabe por qué? Porque no podemos conformarnos. No nos podemos centrar en una vida rutinaria. Tenemos que ir de poder en poder. Y si tuvimos limitaciones el año pasado para consagrarnos, quizás las convenciones ya no están normalmente. El cristiano decía, vamos a esperar una convención para llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a esperar un evento, un ayuno, un día de clamor, un mes de clamor para llenarnos de Dios. Esperábamos esos programas, pero ahora ya no lo están. Y solo el Señor sabe cuándo podremos volvernos a reunir en convenciones de miles. Pero déjame decirte que el mismo Dios que obraba en las convenciones con poder está aquí en tu casa, en tu vida. Así estés solo en tu casa. Él se mueve con poder y autoridad. Él no ha cambiado. Aleluya. Si quieres recibir el poder, no tienes que esperar una convención. Tienes que doblar tus rodillas en tu casa. Si quieres ser un predicador, no tienes que esperar quizás una iglesia llena. Tienes que predicar a tu familia primero. Tienes que prepararte. Tienes que predicar a los hermanos, hacer refán. No nos limitemos. Oh, aleluya, no dejes que el miedo te limite. No dejes que el miedo. Hay muchos hermanos que tienen miedo al mover de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras manos empiezan a temblar, porque nuestra boca empieza a decir palabras que no entendemos. Y dice, no, algo va a pasar. Déjame decirte que nosotros somos polvo de la tierra, y dice su palabra que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Es por eso que el Señor nos hace a nosotros temblar, es por eso que el Señor nos mueve con su poder, porque nosotros somos de Él. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Dele una alabanza al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El miedo es algo que siempre ha estado desde el tiempo de Adán y Eva. Después de que pecaron, el Señor les habló, pero Él le dijo, he oído tu voz y tuve miedo, porque conozco que estaba desnudo. El miedo siempre se ha interpuesto entre Dios y el hombre. Por eso dice la Biblia que este género no sale sino con oración y ayuno, y es el género de nuestra incredulidad. Pero si se levanta un grupo de personas, de intercesores, y le buscan a Dios sin tener miedo o angustia, el Señor hace milagros. El Señor se mueve con poder.
Hermanos, yo le invito a que usted pueda adorarle al Señor sin tener temor de lo que pasó, sin tener temor de lo que vendrá, solamente confiando plenamente en Él, aleluya, solamente confiando plenamente en el Señor. Y sabe la única forma que tiene el cristiano para vencer el miedo, es entregándole todo al Señor. El versículo 27 de San Mateo 14 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Enseguida el Señor reaccionó y dijo: no puedo dejarlos ahí. Y levantó su voz y dijo: tened ánimo, yo soy. Ese yo soy desde la antigüedad, desde que habló con Moisés, con Abraham, con los patriarcas, con los profetas, con los grandes hombres de Dios. Era el mismo que les decía a los discípulos: yo soy el que soy, aleluya. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero y el último, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Adórenle en esta mañana al gran yo soy, adórenle en esta mañana al Dios eterno, al Olam, adórale con todo tu corazón. Oh, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Es el mismo gran yo soy que llegó a tu vida, diciéndote: yo soy el verdadero. Cuando estabas en una doctrina errada, Él te dijo: yo soy el verdadero. Cuando estabas pensando que nadie te amaba, ahí estaba el gran yo soy diciéndote: con amor eterno te he amado. Es el mismo que nos dice en este día: tened ánimo, yo soy, no temáis, aleluya. Él le dijo a los discípulos: yo soy. Qué hermoso. Escucha la voz de tu maestro en esta mañana. Escucha la voz de tu maestro en esta mañana, diciéndote: yo soy el que está a tu lado. Yo soy el que te revisto de poder. Yo soy el que te da autoridad. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que está contigo en todo momento. Oh, aleluya. Si usted siente el gran yo soy en su vida, adórele. Si usted siente el gran yo soy en su vida, dele gracias porque Él está ahí. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo iba a ser que el viento lo iba a detener? ¿Cómo iba a ser que el mar lo iba a detener? Si Él es el creador de todas las cosas. Cuando Él dijo: yo soy, se está refiriendo al Dios eterno, al Dios de la creación, al Dios del principio, al Dios que hizo el viento, que hizo la mar. Él se está refiriendo que eres el Dios eterno y grande. Cuando Él te dice: no temas, yo soy. Oh, aleluya, tú debes sentir en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, que hay un Dios todopoderoso. Que hay un todopoderoso. Que hay un Dios todopoderoso que está contigo. Que es el Dios de la creación. Que es el Dios que libertó a su pueblo, que es el Dios que peleó grandes batallas con David, que es el Dios que no dejó a Elías, que es el Dios que estaba con los discípulos. Él te dice: yo estoy contigo, aleluya. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino
aleluya. No temas. No temas. Aleluya. No temas, hermano. Por débil que seas, por pequeño que seas, quizás hace poco te has convertido y dices, no, es que no tengo tanto conocimiento. Por indefenso que te veas, hay muchas veces que nos sentimos indefensos, que nos sentimos sin saber qué hacer. Pero el Señor, tu Dios, te dice, no temas. Por limitado que sea, no temas. Porque a nuestro Padre le ha placido. Él quiere bendecirte. Él quiere darte algo grande. Él quiere llenarte de poder. Él quiere llenarte de autoridad. Si nosotros entendemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida, si tú entiendes cómo Dios obra en tu vida, lo que Dios quiere hacer con tu vida, dejas el miedo atrás y le sirves con todo tu corazón, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, ¿cuántos pastores faltan para llenar el mundo de la palabra del Señor? ¿Cuántos pastores faltan que tengan visión de comprar templo, de salir a hacer programas de intercesión, de ayunar por días? Pero a veces tenemos miedo. ¿Cuántos jovencitos tienen miedo de experimentar algo con su Dios? Pero hoy el Señor te dice, no temas, porque el gran yo soy está contigo. No temas porque Él no te va a dejar, aleluya. Y Pedro le dijo, el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dijo, no, tú caminas sobre las aguas. Entonces, si eres tú, mi Señor, mi Dios que yo conozco, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor, hermanos, caminó sobre las aguas y eso no limita que nosotros lo podamos hacer. Así funciona la fe. La Biblia dice cosas mayores que esta haremos nosotros. No mayores en poder, pero sí en número, porque el Señor estuvo solamente 3 años y medio en su ministerio. Y nosotros quizás llevamos 10, 20 años, 30 años que escuchamos la palabra del Señor. Y si el Señor sana, nosotros podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no es nuestro poder humano. Es el Señor obrando a través de ti. Y si mi Dios caminó sobre la mar como le dijo Pedro, y ese Pedro mismo le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Hay veces que el cristiano dice, no, pero es que el Señor, es que los discípulos, es que los profetas, es que los patriarcas no tenían nada distinto a nosotros. Hermanos, los discípulos, los patriarcas, los profetas, ¿qué tienen de diferencia a nosotros? Nada. Ellos eran hombres de carne y hueso y tenían fe en el mismo Dios que tenemos nosotros. Ellos levantaban la voz y las manos hacia los cielos y oraban. Y no le oraban a otro Dios. Le oraban al mismo Dios que tenemos usted y yo. Entonces, ¿qué nos limita a nosotros? ¿Sabe por qué vemos tantas cosas? Porque ellos tenían una fe grande y poderosa. Y eso es lo que nos limita. El temor, la incredulidad hace que en este tiempo no podamos hacer cosas grandes y poderosas. Pero por eso le digo, a eso se refiere este mensaje. Que si oramos y tenemos temor, no podemos hacer nada.
Pero si oramos y tenemos fe, certeza, ¿quién es nuestro Dios? Haremos grandes cosas en su presencia. Haremos milagros, prodigios, sanidades. Aleluya. Porque Él no ha cambiado. Porque Él sigue obrando con el mismo poder, con la misma autoridad, con la misma eficacia. Es el tiempo que nos ha hecho a nosotros perder nuestra fe. Pero hermano, todo lo que dice esta palabra es verdadera para su vida. Es verdadera para ti. Aleluya. Pedro le dijo, deja que yo vaya a ti. Y el versículo 29, y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Pedro experimentó algo que los hombres normales, que él siendo pescador, nunca pensó que iba a experimentar, el andar sobre las aguas. Nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, hemos experimentado cosas especiales en la presencia de Dios, pero aún puedes experimentar cosas mayores en la presencia de Dios. Solo debes tener fe y certeza. Y después el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahí vuelve el miedo a actuar. Ahí vuelve el miedo a tener parte. Y si tenemos miedo, nuestra fe se limita. Y si tenemos miedo, ya lo que creemos es diferente. Aleluya. Aprende a depender de Dios. Aprende a depender de Dios. Aleluya. Si el Señor te dice, ven, no importa que vayas sobre las aguas, no importa que el viento sea fuerte, cree en Él solamente. Aleluya. Hermanos, el miedo se va cuando aprendemos a depender de Él, cuando le entregamos todo a Él, cuando le damos nuestra vida por completo, cuando le entregamos todo lo que somos, cuando no nos ponemos con argumentos, con excusas, sino que le decimos, Señor, todo lo que yo soy, todo lo que tengo es tuyo, es para tu gloria, es para tu honra. Gloria al Señor, aleluya. Aprende a depender de Dios. Que si el viento es contrario, no limita que puedas andar sobre las aguas. Que si el problema es grande, que si la dificultad es grande, eso no limitas a que tengas victoria, a que tengas autoridad, a que tengas poder en tu vida. Eso no lo limita, aleluya. Pedro caminó sobre las aguas hasta que tuvo miedo. Hermano, tú puedes hacer cosas grandes en Dios, pero no temas. No temas, manada pequeña, te dice el Señor. Jehová va delante de ti, aleluya. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas. Vea, si uno se pone a buscar en la palabra del Señor, el Señor muchas veces le dice al cristiano, no tengas temor, solo esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando nosotros entendemos que Él no se aparta de nosotros, que Él no nos deja, que Él nunca nos va a desamparar, es que nosotros podemos decir, oh, nuestro Redentor vive y permanece. La palabra del Señor dice que si aún nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no se puede negar a sí mismo. No tengas temor de andar sobre las aguas.
No tengas temor de lo que puede venir. No tengas temor, porque el Señor quiere hacer contigo cosas grandes. Y después que Pedro se empezó a hundir, empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Y el Señor extendió sus manos y le tomó y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, el Señor nunca nos va a dejar. No debemos tener miedo. No debemos tener miedo de predicar. No debemos tener miedo de anunciar su palabra. No debemos tener miedo de buscarlo. No debemos tener miedo de su forma de obrar, de cómo hace las cosas, porque Él está con nosotros. Usted entienda que el Señor está con usted como un poderoso gigante. Empieza a sentirlo a Él, aleluya, que Él nunca nos ha dejado, que Él nunca nos ha abandonado. Y si hay algún hermano aquí que no entendió eso y que por los problemas empezó a declinar su fe, empezó a hundirse en ese mar, hoy Jesús te extiende la mano y te dice, no temas, no temas, solamente cree, aleluya. Aprende a depender del Señor. En las manos de Jesús nadie nos arrebatará de sus manos. ¿Quién nos podrá arrebatar de sus manos? Si en sus manos estamos esculpidos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, Pedro estuvo a solas con Dios en ese momento, caminando sobre las aguas. Qué hermoso es que podamos estar hoy y decirle, Señor, yo quiero caminar sobre el problema, sobre la dificultad. Señor, yo quiero caminar sobre esa angustia. Señor, yo quiero aprender a caminar sobre mis miedos. Yo quiero, Señor, ir a ti caminando sobre mis miedos, sobre mis limitaciones, sobre mis angustias, sobre mis problemas, porque más grande es mi Dios. Y el versículo 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, aleluya. ¿Quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Él es tu Dios, Él es mi Dios, que obra con forma sorprendente, que hace milagros, que hace prodigios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Empieza a adorarle. Hermano, sienta cómo Dios se mueve en tu vida. Siente cómo Dios camina sobre tus problemas. Él se está moviendo sobre tus dificultades. Él está obrando con poder. Vamos a hacer una oración. Si hay alguien aquí que tiene temor, si hay alguien aquí que limita su vida espiritual, si hay alguien aquí que tiene miedo al salir a predicar, si has tenido un llamado de Dios, si el Señor está llamando a tu vida y tienes miedo de consagrarte, tienes miedo de bautizarte, tienes miedo de ir a predicar, tienes miedo de dejar tu vida de confort aquí en tu país, en tu nación y salir a otro campo misionero, hoy vamos a reprender ese miedo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a decirle, Señor, toma control de mi vida, toma control de mi mente, toma control de este miedo y quítalo en el nombre de Jesús. Que el miedo no limite tu fe, mi hermano. Que el miedo no limite el mover de Dios en tu vida. Que el miedo no limite la bendición que Dios tiene para ti y para tu familia. Oh, hay poder en Jesús. Vamos a clamarle al Señor. Vamos a decirle a ese Dios todopoderoso, al gran yo soy, que se mueva en nuestra vida como Él lo quiere hacer, que todo lo que somos es de Él y para Él, aleluya. Oh, soberano Señor.
Señor Jesús. Soberano Señor Jesús. Creador de los cielos y de la tierra. Formador y hacedor de tu iglesia, de tu pueblo. Estamos delante de tu presencia, Señor, para entregarte en esta mañana todos nuestros temores y angustia, para entregarte, Señor, todas nuestras debilidades, problemas, toda nuestra ansiedad, la echamos sobre ti, Señor, en esta mañana, sabiendo que tú eres el poderoso Dios de Israel. El poderoso Dios de esta iglesia, sabiendo que tú obras, Señor, con grande autoridad, aleluya. Dígale al Señor, haz lo que quiera en mi vida, Señor. Mi vida te pertenece. Llévanos donde tu presencia lo diga. Haznos hablar en donde el lugar que tú lo digas, Señor. Queremos servirte con todo lo que tenemos, Señor. Si es con actividades económicas, si es con cánticos, si es con predicar, si es con limpiar el templo. Queremos servirte, Señor, como tú lo digas, Señor. Adoren al Señor, adoren al Señor, alaben al Señor. Él te está fortaleciendo, Él te está dando fuerzas, Él está tomando tu vida, Él te está dando el hacer su voluntad, aleluya. Gloria al Señor, que el Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aplaudamos la grandeza de Dios. Aplaudamos la grandeza de Dios. Gloria a Dios, que Qué Dios le palabra bendiga. tan maravillosa. Qué palabra tan